por estar con nosotros hoy. We're going to speak in Spanish today, but the translations will be okay. Gracias por venir y por participar hoy. Tenemos como otro seminario de nuestro programa de JSET, the Just Social Ecological Transitions in Latin America Program, o el programa de transiciones socioecológicos justos en América Latina, así es, más o menos. Entonces ya estamos hoy con dos personas muy interesantes. Para mí realmente es un honor tener estas dos personas presentando aquí, dos personas con quien he tenido la fortuna de trabajar por un tiempo y de aprender juntos, y también ellas dos están haciendo trabajos, investigaciones muy interesantes, entonces van a compartir de sus experiencias. No voy a presentar todos los detalles de cada uno porque ellas mismas van a hablar de su propio trabajo, lo que están haciendo, y nos van a compartir un poco de sus perspectivas del trabajo, de la experiencia de hacer las investigaciones de la perspectiva de una estudiante de posgrado. Laura Botero, quien ya está como al momento haciendo una transición justa a la Universidad de Texas para empezar de su facultad de geografía en el año que viene, pero está terminando con la maestría en estudios latinoamericanos de la Universidad de la Florida. Y también Paula Cepeda, quien está aquí en la Universidad Estatal de Colorado haciendo su doctorado en las dimensiones humanas de recursos naturales. Entonces, así nomás para agradecerles por el tiempo y la voluntad para estar con nosotros. Estamos muy, muy gratos para tenerles aquí y la oportunidad de aprender de ustedes. Gracias. Te paso la palabra. Bueno, gracias, Joe. Bueno, yo voy a compartir mi pantalla porque tengo presentación también. Listo. Bueno, muchas gracias por estar aquí, pues por venir a escuchar un poco sobre nuestras experiencias en la investigación. Entonces, bueno, hoy voy a hablar un poco sobre el foco de mi proyecto y de lo que estoy planteando, en donde pues busco establecer las interacciones y las relaciones entre conflicto, conservación y cambio climático en Colombia. Bueno, quienes estuvieron la semana pasada en el simposio internacional, de pronto están un poco familiarizados con esta diapositiva. Y aquí lo que quería explicar básicamente era un poco de mi trayectoria en la investigación, pues basado en lo que hice en mi pregrado y en mi maestría también. Yo estuve trabajando con conservación y uso sostenible de especies y pues de diferentes poblaciones en Colombia. Entonces, este fue básicamente el sistema que incorporé en esa investigación. Entonces, estaba básicamente basado en determinar pues diferentes amenazas a las que las poblaciones se ven afectadas y pues los efectos negativos que tienen sobre poblaciones silvestres. Esto lo enfoqué o lo abordé desde la ecología poblacional, en donde básicamente buscaba establecer diferentes tasas de cosecha sostenibles para promover también sustentos sostenibles y pues la protección de las especies. Haciendo esto, pues me di cuenta de que era importante también considerar los componentes sociales dentro de esta conversación, y es incorporar diferentes contextos de conflicto y también determinar las necesidades y los intereses de las poblaciones en donde estamos trabajando. Entonces, después de esto, pues me di cuenta de que era muy importante en el escenario de Colombia empezar a hablar de conservación y también empezar a hablar de contextos de conflicto armado. Y también, obviamente, de otros factores de riesgo en las poblaciones, como el cambio climático. Entonces, a partir de esto, pues surgió el proyecto que estoy planteando en este momento. Eso básicamente involucraba incorporar las necesidades de las poblaciones en las que estábamos trabajando, también cómo el conflicto daba forma o influía en esas relaciones que ellos podían tener con los recursos y con los paisajes en donde se encontraban, y también cómo podía ser los procesos de recuperación y de restauración después del conflicto. Entonces, eso añadió diferentes componentes al sistema, por ejemplo, justicia, cohesión social y resiliencia. Entonces, estos
todos estos componentes son los que estoy incorporando en mi proyecto. Entonces, es pues determinar las relaciones de la conservación y el cambio climático en el contexto del conflicto, bajo el enfoque de justicia, cohesión social y resiliencia. La justicia básicamente pues busca incorporarla a partir de la inclusión de las comunidades y de sus necesidades, y también reconociendo pues su conocimiento tradicional en todo este tipo de dinámicas, y también intentando incorporar sus necesidades en la toma de decisiones de sus territorios. La resiliencia, por otro lado, puede estar más enfocada hacia estos dos conceptos, como la adaptación y la transformación, en donde la adaptación básicamente está enfocada en determinar cómo las poblaciones están tomando estas diferentes estrategias de conservación y de cambio climático para adaptarse después del conflicto, y cómo esto también puede servir para transformar diferentes estructuras de violencia y diferentes estructuras de discriminación o de exclusión. Y por otro lado, otro componente que es importante abordar es el componente de cohesión social, en donde básicamente se estiman diferentes relaciones de solidaridad y de apoyo, por ejemplo, entre las comunidades y entre los individuos de las comunidades, y como esto también puede ser un factor importante en esa búsqueda de resiliencia y de recuperación después del conflicto. Entonces, a partir de esto, han habido muchas iniciativas en Colombia que han buscado establecer o encaminar estas iniciativas hacia la conservación y hacia la adaptación al cambio climático desde las comunidades. Por ejemplo, en el Amazonas hay iniciativas y comunidades de mujeres indígenas que buscan la protección de las especies en el río y de especies de peces en el río. También han habido muchos proyectos de agrobiodiversidad en zonas que han sido muy impactadas por el conflicto, como Montes de María, en donde hubo presencia de guerrilla, hubo presencia de paramilitares, y pues que en este momento están implementando estos proyectos de agrobiodiversidad y de ecoturismo para recuperarse y formar también sustentos sostenibles. Y también han habido iniciativas que vienen desde las comunidades. Por ejemplo, con este caso de un campesino que convirtió y transformó su finca ganadera en una reserva natural en Guaviare. Entonces es notar cómo la gente también, cómo las comunidades también se están dando cuenta de esta necesidad y están incorporando esos cambios en sus territorios. Sin embargo, algo pues que he notado después, bueno, sí, estoy como en la búsqueda de teoría y de diferentes sí, teorías que me permitan construir esta definición y esta investigación. Y aquí me he encontrado con que hay muchas limitaciones en este tipo de investigaciones y en este tipo de iniciativas. Bueno, hasta el momento quiero dejar claro que hasta el momento hablo de comunidades en plural, porque todavía no tengo claro dónde voy a trabajar en Colombia. Estoy pues en la búsqueda ahí de contactos y de una comunidad donde trabajar. Y también pues creo que eso va a enmarcar mucho cómo voy a definir el conflicto y cómo voy a definir diferentes contextos locales de las comunidades, precisamente porque el conflicto y la conservación y la adaptación al cambio climático es diferente y tiene múltiples caras en el país. Entonces, bueno, eso por un lado. Bueno, respecto a las limitaciones, entonces sí he encontrado algunas limitaciones que tiene este campo en las iniciativas y en las investigaciones que se hacen, y bueno, a partir de acá quiero hablar un poco de esas limitaciones. Bueno, una de las primeras limitaciones que encontré es respecto a las definiciones. Diferentes conceptos que se involucran en las iniciativas y en las investigaciones. Una de las limitaciones es que no hay consenso. Por ejemplo, muchos autores, algunos autores usan el concepto de resiliencia desde un enfoque, otros lo usan desde otro enfoque, otros desde otro enfoque, es completamente diferente. Entonces, por supuesto, esto causa una limitación en cómo deberíamos abordar esa palabra de resiliencia en las estrategias y en las investigaciones. Por otro lado, muchas veces también hay ausencia de definiciones. Entonces hay muchos autores y muchos, no sé, tomadores de decisiones que involucran las palabras como resiliencia o adaptación
y nunca las definen, no saben qué es. Entonces, por supuesto, usted crea un vacío mucho más grande en cómo debemos incorporar esos conceptos en las iniciativas y en este tipo de investigaciones. Entonces, esas son palabras como resiliencia, vulnerabilidad y adaptación, que están muy pobremente definidas y realmente es muy incierto saber cómo abordarlas. Otra limitación muy grande en este tipo de prácticas es que se mantienen y se perpetúan prácticas colonizadoras, sobre todo por paternalismo, suposiciones e imposición de estrategias. Entonces, muchas veces se llega a las comunidades con este comportamiento o este pensamiento paternalista, en donde se supone que las comunidades son vulnerables y no tienen la capacidad de adaptarse, no tienen la capacidad de responder a los cambios por deforestación, a los cambios por diferentes economías extractivistas, y no tienen la capacidad de responder a estos cambios. Entonces, por supuesto, eso también crea que se vaya a los territorios a imponer estrategias y no se tengan en cuenta, no se consideren las necesidades ni los intereses de las comunidades y de las poblaciones. Y también otra limitación en este aspecto es que las definiciones y los conceptos tienen otra limitante, y es que muchas veces esas definiciones solamente se mantienen en la esfera de la academia o de los tomadores de decisiones. Pero también es muy importante saber qué son esas palabras para las comunidades, qué es justicia para ellos, qué es resiliencia para ellos, qué es adaptación para ellos, y eso es algo que pues no se hace tampoco. Entonces, en Colombia, muchas de estas iniciativas que perpetúan este tipo de prácticas son ejercidas principalmente por el Ministerio de Ambiente o por institutos de conservación como el Instituto Humboldt, y que también están muchas veces soportadas por otras instituciones como el USAID, en donde estas instituciones ponen como criterio, como condición, que si no se hacen las iniciativas como ellos quieren y como ellos piensan que deben ser ejecutadas, simplemente no las financian y no se apoyan. Entonces, esta es una limitación, por supuesto, pues muy grande y muy importante también aquí, que hay que considerar. Otra limitación es acerca de los estudios empíricos. Por un lado, hay muy pocos que incorporan este tipo de temáticas de conservación, cambio climático y conflicto al mismo tiempo. Hay muchos y por supuesto todas las limitaciones que esto trae también. Hay muchos estudios teóricos que asumen estas críticas y estas limitaciones, pero realmente son muy poco aplicados. Y bueno, también muchas veces los pocos estudios empíricos que hay tienen un enfoque deductivo. Entonces, muchas veces lo que se hace es tomar la teoría e ir a aplicarla a las comunidades y no construir teoría desde y con las comunidades, que ese también es un foco que se tiene que empezar a cambiar y es una limitación que se debe considerar y tener en cuenta. Y por otro lado, ya un último grupo de limitaciones que he encontrado también es respecto a la transdisciplinariedad. Entonces, es integrar diferentes campos en esta conversación. La primera, por una parte, es la inclusión de temas, específicamente de trabajos e iniciativas que involucren al mismo tiempo conservación, cambio climático y conflicto. Por un lado, hay algunas iniciativas que involucran conservación o cambio climático o conflicto o conservación y conflicto, pero hay muy pocos que involucren las tres cosas al mismo tiempo, y los que ciertamente lo pueden aplicar lo hacen más encaminados hacia la conservación o hacia el cambio climático o hacia el conflicto, pero realmente es muy poco lo que se hace integral. Bueno, también es muy importante que estos trabajos transdisciplinares pues tengan una consideración de estas limitaciones respecto a las definiciones, a las necesidades de estudios empíricos bueno, y a las prácticas a las prácticas colonizadoras que se pueden perpetuar con iniciativas o diferentes estudios. Y también otra limitación aquí es que muchas veces estas iniciativas y estos trabajos no consideran un contexto de ecología política. Entonces, muchas veces se asume que cuando las comunidades se empoderan de su territorio y tienen manejo de su territorio y están trabajando en pro de la conservación
y del cambio climático, inmediatamente va a haber paz. Y eso no es cierto porque ignora muchos contextos sociales y muchos contextos políticos de fondo. Entonces, pues es algo que también se debe considerar como este enfoque bajo el manto también de la ecología política. Y bueno, sí, esto ha sido lo que he encontrado hasta el momento. Esto es como estoy encaminando mi propuesta, tratando de incorporar todas estas limitaciones y todos estos componentes de justicia, resiliencia y cambio climático que me parece que son pues muy importantes en el contexto del posconflicto y de nuevos conflictos que están apareciendo ahora en Colombia y también de cara a todas las economías extractivistas que todavía se mantienen y bueno, todos estos proyectos que de alguna u otra forma siguen perpetuando exclusión y discriminación de determinadas comunidades. Sí, eso fue todo, gracias. Muy bien, muchas gracias. Bueno, Laura, cuando quieras puedes compartir tu pantalla. Perfecto, mil gracias. preguntas? Vamos a ver si me avisan, porfa, si pueden ver la pantalla. Sí, ahí Sí, lo perfecto. vemos, no en modo presentación todavía, pero sí vemos tu pantalla. Ok, vamos para allá. Ahora sí, me imagino. Sí. Perfecto. Chévere. Ujú. Bien, bueno, muchísimas gracias por la invitación. Realmente estoy honrada de que me hayan incluido en esta conversación súper interesante. Además que, bueno, el sitio donde yo estoy haciendo investigación es Venezuela, frontera con Colombia, y el lugar específico, ya verán en el mapa, está en plena frontera, como que tan solo el río Orinoco es lo que está dividiendo un país del otro. Así que estas dinámicas de conflicto de las que habló Paula van a estar presentes en esta presentación que eh, se centra básicamente en, bueno, de manera breve, los resultados de mi investigación para la tesis de maestría en estudios latinoamericanos. Yo, pues, he encontrado, y justamente el hilo conductor de esta conversación es transdisciplinariedad, y me parece súper importante traer esto a la conversación porque para mí ha sido un camino de descubrimiento viniendo desde la psicología y ahora trabajando en este lugar bien, bien interdisciplinario en el que, bueno, intersectan temas de ecología política, industrias extractivas, comunidades indígenas, con todo lo que esto supone en términos de derechos, eh, sí, autonomía, derechos sobre el territorio. Y mi trabajo se centra en el asunto de minería de oro, principalmente en territorio indígena del pueblo Botuja, en la Amazonía venezolana. Y mi enfoque ha sido desde la perspectiva de justicia socioambiental, para comprender un poco los retos a los que se está enfrentando una comunidad en particular con la que pude hacer trabajo de campo y las perspectivas de pasos futuros en cuanto a cómo lidiar o manejar, eh, sí, como los impactos que ha supuesto la minería, pero también el legado histórico en el que, sí, en el que se sitúa la comunidad, siendo una comunidad de reciente contacto. El primer contacto con la sociedad colona ocurrió en los años 1960, quiere decir que han transcurrido tan solo 60 años desde ese contacto y muchos cambios han ocurrido. Entonces, un poco para mostrarles la Amazonía venezolana, es esta región coloreada, muestra allí como una capa de uso de suelos, pero básicamente todo lo que está al sur del río Orinoco, que es este que transcurre por acá en todo el borde, eh, hacia el sur ya es Amazonía. Y mi sitio de trabajo de campo, o mi sitio de investigación fue en la comunidad de Cañogrulla, en territorio Botuja, que es todo este territorio que ven acá demarcado. Es un territorio que está actualmente autodemarcado, no tiene sí, como titulación oficial debido a la paralización de todos estos procesos en un contexto de, bueno,
en un contexto político bien restringido, con un gobierno que fue avanzada en cuanto a la legislación para los derechos indígenas, pero que en el transcurso de estos 20, ya casi 25 años, no ha habido avances significativos en materia de derechos indígenas. Y la situación actual en toda esta región amazónica es de extrema presión en cuanto al desarrollo de minería, y es un tipo de minería bien particular porque podría enmarcarse en lo que se entiende como minería ilegal o irregular. Y bueno, lo que esto significa es básicamente que a pesar de los esfuerzos del gobierno por instaurar una región de desarrollo minero a través de un plan que se aprobó en 2016, que es el Arco Minero del Orinoco, y básicamente atañe esta región acá más al norte, en el estado Bolívar. eh, Estos esfuerzos han sido en vano porque, de todos modos, en la región prevalece un contexto de mucha violencia, de mucha inseguridad. Están muy presentes grupos armados no estatales, algunos vinculados con las guerrillas colombianas, que quizás en este proceso de reestructuración del conflicto en Colombia, con la firma de los acuerdos de paz, eh, encontraron pues refugio, por decirlo de alguna manera, en territorio venezolano, pero también reportajes periodísticos han identificado también nuevos grupos conformados exclusivamente alrededor de las economías mineras. Y es un país, bueno, Venezuela actualmente atraviesa como estos procesos de sanciones internacionales. Entonces la industria minera, y en específico la del oro, fue sancionada entre 2017 y 2018 por los Estados Unidos, por la Unión Europea. Entonces, todo oro extraído desde Venezuela es considerado ilegal cuando se trata de transacciones internacionales. Y esto ha significado que en lo local, en territorio venezolano, las dinámicas alrededor de la minería de oro son muy oscuras, muy opacas, e involucran, perdón, todos estos como todas estas redes criminales y de tráficos ilegales, eh, que por supuesto perjudican aún más a las comunidades locales que están ahí como en esa frontera, ¿no? Em, entonces, bueno, este contexto sí ha sido enmarcado como en estos términos de la falta de respuesta del gobierno hacia los derechos de los pueblos indígenas, y todo este contexto de violencia y de invasión de actores externos al territorio. Pero cuando estuve en campo y a lo largo de un trabajo bueno, que precede a mi trabajo de campo para la maestría, eh, pude notar que un asunto que no termina de encontrar marco dentro de esta lectura del contexto venezolano es la minería que están realizando comunidades indígenas dentro de sus propios territorios. Y esto entra, por supuesto, en conflicto con los marcos dominantes que han establecido, bueno, rutas de justicia socioambiental, sobre todo anclándose en el marco de derechos indígenas, que ha sido, pues, por supuesto, un logro grandísimo en las últimas 2 décadas a lo largo de la región latinoamericana, con el desarrollo de nuevos campos legales, marcos legales, perdón. Pero ciertamente esto supone como un dilema en muchos aspectos, y por esa razón decidí enfocar el análisis de mi trabajo de tesis en este asunto específico. Esta es una imagen que tomé en uno de los puertos desde donde salen, y aquí pueden ver que, bueno, tanto población indígena como población mestiza que viene de otras partes de Venezuela están yendo hacia las minas, y este es el puerto donde zarpan, y pues aquí están como todos los suministros que se llevan hacia las minas para poder, bueno, sostenerse mientras las personas están allá. Y un poco pues las preguntas de investigación que formulé para, para, para este estudio fueron, bueno, cuáles son los significados que las comunidades indígenas dan a las violencias que experimentan a lo largo de la expansión de la frontera minera hacia o a lo interno de su territorio tradicional, y cómo estos significados eh, interactúan con
definiciones dominantes acerca de indigeneidad o stewardship, como cuidado del ambiente de parte de las comunidades indígenas desde un marco de justicia socioambiental. Esto es un lugar muy hermoso a las afueras de la comunidad. Hay una cueva con pinturas rupestres y pues la historia de estas pinturas, la verdad es desconocida incluso para los mismos pobladores porque sí hay como unas historias muy diversas de movilización o desplazamientos a lo largo del territorio en los últimos años. Y en cuanto a mi aproximación metodológica, partí de un diseño etnográfico, fue un tipo de investigación eh, participatoria, colaborativa, lo que quiere decir que realmente llegué a la comunidad con ojos y oídos abiertos y por supuesto conocí la realidad de la comunidad desde muchas perspectivas y fue muy complicado tratar de luego al volver darle cauce eh, a través de, bueno, sí, el marco teórico que definí para la investigación. Esta parte siempre suele ser muy retadora, me parece, cuando tratas de hacer match entre, entre lo que encuentras en campo y luego lo que desarrollas en términos académicos. Y bueno, básicamente me basé en entrevistas en profundidad, grupos focales y observación participante. Bueno, esto lo desarrollo, por supuesto, mucho más en mi tesis a lo largo de un capítulo entero, lo que llamo como una aproximación relacional para una etnografía del cuidado. El nombre cambió un pelín justo después de la discusión en la defensa, pero básicamente tiene que ver con la postura del investigador, o en mi caso de investigadora, frente a realidades complejas, sensibles, en las que mucha experiencia de violencia está presente y esta postura de investigación debe ser pues mucho más amplia en el sentido de no solo registrar, sino también tener el cuidado de escuchar y brindar, bueno, la intervención que sea necesaria en el momento y para mí eso este, es muy potente en el sentido de mi formación es como psicóloga y muchas veces en las conversaciones que podrían ser entrevistas, simplemente me he dado cuenta que habían cosas más complejas que se atajaban o que, bueno, que implicaban como un gesto de contención más que este simple registro de datos, ¿no? Eh, bueno, esta es la mirada a- en una de las calles de la comunidad de Cañabrulla. Y mis resultados, eh, pues como elemento central dentro de mis resultados, eh, están las percepciones o los significados acerca de la minería. Y lo enmarqué bajo esta idea de tensiones, contradicciones e incertidumbres. Y sí, como que en este sentido capturo mucho como a nivel descriptivo los impactos de la minería en sí mismo, pero también el lugar o la brecha en la que marcos de justicia socioambiental no dan lugar como a comprender las complejidades alrededor de la minería como la que representa la práctica minera en comunidades indígenas. Entonces, aquí un poco están enlistadas. Se entiende, por supuesto, como la minería como una decisión forzada debido a la falta de medios de vida alternativos, a pesar de que la minería muchas veces supone ingresos muy inciertos. Una de las frases que escuché en la comunidad era como de las personas que iban desde la comunidad hacia las minas y regresaban sin nada de dinero, porque realmente es impredecible lo que puede pasar allá y las posibilidades de encontrar oro a veces son básicamente debido a la suerte o al azar. Y los gastos son altos, la vida en las minas son altas, entonces muchas veces las personas quedan como en estos ciclos de deuda, ganancia, que
que les hace muy difícil planificar en torno a los ingresos de la minería. Luego, también algunas personas entienden la minería como una expresión de relaciones con la cultura tradicional y con el territorio trastocadas, como asumiendo que personas que se han alejado aún más de la cultura tradicional en la que los lugares donde hay yacimientos mineros tienden a ser lugares sagrados y se respetan de acuerdo a las normas que están contadas en las historias de la cultura tradicional. eh, 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 es como el lamento de muchas de las personas más apegadas como a la cultura tradicional en cuanto a eh, entender la pérdida cultural de la mano con el uso explotatorio de los recursos de su territorio. Luego, otras personas lo entienden como un incentivo a las rupturas internas que la comunidad ha experimentado, mm, incluso previo a la minería, a causa de dos fuerzas principales que ellos identifican como las ideologías políticas y la entrada del Estado, por una parte, y luego la entrada de diversas religiones católica y luego dos iglesias evangélicas que hacen presencia allí en la mayoría de las comunidades, pero en esta en particular también. Y para otros, sobre todo jóvenes, la minería significa una razón para organizarse y defender el territorio de presiones externas, del ingreso de, bueno, actores armados, actores ajenos pues a su territorio. Y el asunto en el que me enfoco, que es, sí, la minoría como un asunto en el que no hay como un lugar muy claro de cómo, para ser enmarcado en cuanto a perspectivas de justicia socioambiental. Bueno, esta es la preparación del mañoco, que es parte de la comida tradicional basada en yuca y es una actividad familiar súper, bueno, amena de ver y participar, ¿no? Entonces, en cuanto al análisis, hay como dos grandes líneas en que lo puedo organizar. Y la primera es entender o afirmar que la minería se puede entender, la minería que está ocurriendo en comunidades indígenas, se puede entender como parte de un proceso histórico más amplio, en el que factores políticos, sociales y económicos han determinado la organización social de estas comunidades y entender cómo esta nueva presión minera ha entrado a lo interno de las comunidades a través de esas fracturas en el tejido social. Eh, y bueno, hay como una asociación que por supuesto me encantaría explorar en profundidad cuando haga mi PhD, que es la relación entre eh, las religiones y la minería, y algo que sobresalía en mi trabajo de campo era cuando los líderes comunitarios apuntaban que la mayoría de las comunidades que se han abierto a la minería son comunidades en donde las religiones evangélicas han tenido mayor presencia, donde las autoridades tradicionales se han convertido al evangelicismo y como que han desarrollado un discurso que sostiene o que justifica la práctica minera en el territorio como en el sentido de, bueno, una visión de mundo alternativa, ¿no? En la que los recursos naturales han sido otorgados para ser aprovechados y para progresar, para desarrollarse como comunidades. Entonces, bueno, esa relación me parece que es muy, muy interesante para explorar en profundidad, pero por lo pronto el análisis que pude hacer era eso, que realmente es difícil ahora encontrar como un tejido comunitario o un lugar común en el que las comunidades puedan negociar o acordar acerca de cómo responder a la minería, eh, asumiendo que ciertamente existe la necesidad material de ingresos económicos y otras posibilidades están muy bloqueadas por el aislamiento en el que se encuentran las comunidades, la desventaja en términos del acceso a mercados. Bueno,
etc. Y por otra parte, esta dificultad para ponerle nombre a este asunto de la minería al interno de las comunidades tiene mucho que ver con cómo la práctica minera ha sido enmarcada en términos de criminalización o de condena social. Y en un contexto donde, bueno, por supuesto, cualquier práctica minera es ilegal, porque partiendo tan solo del marco normativo venezolano, la minería en el territorio del estado de Amazonas está prohibida. Y luego como todas estas nociones acerca de los impactos ambientales que tiene la minería, eh, la verdad es que se ha oscurecido muchísimo esta participación indígena en la minería, en cómo se reporta hacia la afuera a través de, bueno, reportajes periodísticos o incluso informes de organizaciones no gubernamentales no indígenas u organizaciones aliadas. Se oscurece de una manera en la que, bueno, este asunto no está teniendo lugar en ciertos espacios de debate o de discusión. Y a lo interno también de las comunidades es posible ver cómo algunos líderes que han optado como esta posición antiminería realmente sienten temor de hablar acerca de lo que está pasando con sus hermanos, dirían ellos, ¿no? Con sus parientes, en estos espacios donde se discuten estrategias para reclamar justicia frente a instituciones del Estado, por ejemplo. Eh, Hay mucha demanda de la presencia de militares, por ejemplo, y últimamente han ocurrido un par de operaciones militarizadas en el territorio y no han generado la recepción que uno esperaría, como decir, bueno, finalmente el Estado está respondiendo a estas demandas, sino que están generando mucho temor porque tampoco hay confianza en que instituciones del Estado realmente estén yendo con la intención de desmantelar estas infraestructuras mineras, sino quizás la gente lo entiende más bien como una manera de monopolizar, de que el Estado monopolice estos lugares mineros de manera, bueno, como que sin ningún mecanismo de rendición de cuentas hacia la población. Y en este sentido, yo analizo un poco allí la parte de cómo la justicia ambiental está en buena parte definida por las percepciones externas eh, de actores como ONGs o sí, como agentes gubernamentales, y las percepciones locales están siendo como muy desdibujadas, y esto lo comentaba Paula en su presentación, como qué es lo que las comunidades están entendiendo como perspectivas de justicia. Y bueno, como que estos dilemas tienen mucha riqueza para la investigación en el marco de la justicia socioambiental cuando eh, la minería en territorio indígena, bueno, ¿desde dónde la podemos entender? Desde el ejercicio de la autonomía que tienen las comunidades sobre el uso y manejo de su territorio, o como una actividad que es criminalizada independientemente de quién sea quien la esté llevando a cabo. Eh, bueno, como que ahí mostrando un poco las complejidades y tensiones entre marcos basados en derecho y luego las concepciones de justicia más locales. Y ya como para finalizar aquí, entendiendo estas discusiones de la justicia socioambiental desde un enfoque interdisciplinar, la posibilidad que me brindó a mí desde mi background de psicología estudiando estos temas es que pude traer perspectivas como la perspectiva psicosocial en un entendimiento de justicia más allá de, bueno, el law enforcement, ¿no? Como la aplicación de marcos de justicia, eh, sino también como estos procesos de construcción de tejido social, de reparación, de eh, revitalización de la memoria colectiva, de la construcción colectiva de la identidad, desde lugares pues ciertamente muy epistemológicos, muy relacionales, y entender que una manera de justicia quizás viable en un escenario de tantas
restricciones por razones económicas, políticas, por la imposición de ciertas formas de violencia que son muy determinantes de la experiencia de vida cotidiana. Eh, bueno, pensar que estas formas de justicia pueden ser un poco más alcanzables o estar más a la mano de las comunidades que pueden entender, que pudieran enmarcar la justicia desde un enfoque de, sí, de sanación o de prácticas de cuidado. Am, bueno, sí, un poco más de esta reflexión, pero creo que ya el tiempo se está acercando y sí quería comentar un par de reflexiones acerca de la transdisciplinariedad en este contexto. Y Paula lo comentaba respecto a la definición de conceptos. Creo que ese es uno de los retos más significativos, porque encontramos que desde distintas disciplinas se habla quizás de los mismos fenómenos, pero con diferentes definiciones. Entonces, como que encontrar esta eh, como traducción de conceptos a lo largo o a través de las diferentes disciplinas me parece un reto muy importante, pero a la vez me parece un esfuerzo muy valioso en poder alinear diferentes perspectivas y encontrar como nuevos insights para tratar sí, como salir de estos lugares comunes que a veces se pueden entender como prácticas colonizadoras cuando ciertas interpretaciones se imponen en los contextos que estamos estudiando o sobre los cuales estamos interviniendo. Y me parece que sí, que la transdisciplinariedad puede brindar una gran posibilidad para encontrar insights valiosos en ese sentido. Y con esto finalizo. Muchas gracias. A ver, muy interesante, pero yo no voy a hablar tanto ahorita porque ya he tenido varias veces para hablar un poco, entonces abrimos un poco la conversación para preguntas o comentarios entre ustedes dos o cualquier persona quien está aquí con nosotros, tanto como Silvio, Alicia, Kylie, la gente aquí adentro. Pero muchísimas gracias. Yo tengo una pregunta. Bueno, ante todo felicitarlas porque sus presentaciones son muy interesantes y los temas son fascinantes para mí. Tengo una pregunta para ti, Paula. Tú básicamente estás hablando de que quieres analizar cambio climático, conservación y conflicto. Mi pregunta es, ¿cómo es que lo vas a hacer en términos de metodología? Por ejemplo, si bien no existen definiciones o una sola definición, no sé, de resiliencia, vulnerabilidad, pero hay, por ejemplo, índices de vulnerabilidad. ¿Tú planeas cómo usarlos eso en tu investigación y compararlas, por ejemplo, como con lo que las comunidades definen resiliencia o no? Sí. Y luego estaba pensando en no sé, lo difícil que debe ser tratar de, no sé, lograr que las comunidades definan estos conceptos que para mí, por ejemplo, son nuevos de resiliencia, por ejemplo, cómo explicarlo de modo que ellos y tú entiendan lo mismo por resiliencia, ¿no? Sí, bueno, yo creo que sí, obviamente sí es bueno tener como una base de qué es lo que se ha hecho en términos de justicia o de resiliencia en esos territorios y también puedes entender cómo perciben estas dinámicas de justicia y de resiliencia, por ejemplo. Yo creo que este tipo de percepciones o de experiencias desde las comunidades respecto a términos complejos como la resiliencia, de pronto no pueden ser abordados desde simplemente ir a las comunidades y preguntar a la gente oiga, ¿su resiliencia? ¿Qué entiende usted por esto? ¿O qué es resiliencia para usted? Sino creo que también puede ser como por debajo en conversaciones que uno pueda tener con la gente y, pues conversaciones que documenten cómo se han recuperado después del conflicto, qué respuestas están teniendo después del conflicto en términos de conservación y de cambio climático. Y de pronto por ahí uno puede empezar a ver si puede haber ciertos criterios que uno pueda identificar como resiliencia o no. Y pues también, por supuesto, decirles a las comunidades como estos diferentes conceptos y si ellos ven que los están incorporando o no, sería como un poco eso.
Bueno, yo tengo otro comentario que tiene que ver con esto de los conceptos que ustedes dos tocaron, Laura y Paula. Y no puedo evitar pensar en algunas discusiones de la semana pasada, que hubo una reunión aquí con profesores para, bueno, hablar sobre transdisciplinaridad y demás. Y muchas veces se mencionó esto, hablando en el contexto del trabajo, de las investigaciones que podemos hacer los estudiantes de posgrado, como una preocupación de que tiene que ser trabajo científico riguroso, y una de las cosas o de las definiciones de riguroso muchas veces es que sea replicable, ¿no? Y justamente hablamos de transdisciplinariedad. Uno de los temas de la transdisciplinariedad es que todo es muy contexto específico, ¿no? Entonces, cada comunidad con la que trabajes y hablando de estos conceptos va a tener seguramente una propia definición o varias. Entonces, simplemente es una reflexión, y quizás ustedes como profes también tienen alguna idea de cómo tratar ese tema, ¿no? Porque, de nuevo, incluso pensando en la ecología, ¿no? Mi programa es en ecología, y es muy difícil, incluso no teniendo en cuenta, tratando de despegar el factor humano de un problema ecológico cuando uno estudia a nivel biofísico. Son tantos los factores que intervienen que esa replicabilidad, o sea, si aplicás la misma metodología en otro sistema, no vas a poder, no va a ser lo mismo. Entonces, bueno, no sé si tienen alguna reflexión cualquiera de los que estén aquí o online sobre cómo tratar ese tema, o qué, no creo que haya una solución, ¿no? Pero de qué forma atacarlo o considerarlo. Creo que es muy interesante la pregunta también, porque tenemos una persona aquí con un base de biología, otro ahí con un base de como psicóloga, entonces diferentes como formaciones disciplinarias antes de llegar a este trabajo, pues puede ser también que van a tener otros aportes o maneras de pensar en la respuesta de la pregunta, que es complejo. Sí. Bueno, yo creo que en parte la discusión puede venir un poco desde cómo se definen estos estudios, ¿no? Porque siempre se busca que sean objetivos y se deja parte como este tipo de emocionalidad que uno pueda tener involucrándose con el proyecto, independientemente de si sea sobre una especie de planta o una especie animal o un proceso ecológico o una comunidad, como que se deja de lado esto. Y obviamente eso siempre está interactuando y permite que los estudios no sean completamente objetivos. Entonces, creo que nomás desde reconocer que es imposible que un estudio pueda ser completamente replicable en otro escenario, eso ya es un tipo de progreso. Y ya cómo se aborda, pues sí, es muy, muy complejo, porque pues creo que en parte puede ser como entender que muchas veces una teoría muy grande es como imposible de aplicar en un escenario específico, pero de pronto se pueden hacer algún tipo de modificaciones o incorporando pues son algunos contextos locales. Entonces creo que esa podría ser una forma, pero me parece que reconocer desde estos espacios, reconocer esa limitación ya es un progreso pues muy grande. Pues por mi parte, Sí, porfa. sí, creería que, bueno, esta idea de la replicabilidad y de la, ¿no? Como la calidad de ciencia, parte justamente de una definición específica de ciencia. Y pues desde las ciencias sociales hemos hecho como este debate cuando somos los ¿cómo se le dice? Sí, los que están fuera del sistema. Sí. Sí, los que estamos fuera del sistema, que nos interesamos por la metodología cualitativa, debatimos mucho sobre lo que significa la replicabilidad o nunca puedo, generalizabilidad. Tenemos. Gracias. Bueno, eso en contra de, o
bueno, sí, como del estudio en profundidad y en específico de un caso. Y me parece que finalmente mm, esta posibilidad de replicar o generalizar depende mucho también, no de lo que haces en específico durante tu estudio, sino luego de cómo entras en discusión con otros trabajos en contextos similares, diferentes en algunos sentidos, pero cuando ya desde esa mirada más como meta, puedes encontrar patrones comunes en cuanto a procesos sociales o procesos socioecológicos, y allí justamente los enfoques transdisciplinarios creo que pueden ser muy, muy, muy valiosos en cuanto a poner en conversación diferentes literaturas que han encontrado cosas similares, pero quizás las han puesto en palabras o las han debatido desde marcos teóricos diferentes. Pero sí, depende mucho también de qué esperamos como por conocimiento científico, si es algo más como teórico, que va más hacia la producción de teoría o hacia la comprobación de teorías. Y muchas veces, sí, nuestros trabajos son muy descriptivos, pero me parece que eso terminan siendo como bloques que construyen una cosa más grande cuando el quehacer científico, bueno, no solo está en eso, en la comprobación de teoría, sino como también en encontrar los patrones de trabajos en profundidad que se han realizado en diferentes lugares, diferentes contextos o diferentes casos. Muy bien, gracias. ¿Querés, Laura, hablar sobre la pregunta que está en el chat para ti? Ah, déjame que la... Ajá. Bueno, Está muy buena tu pregunta y justamente me parece que ahora quiero adentrarme un poquito más a esa parte de cómo, si la investigación luego se traduce en intervención, y he encontrado un modelo súper interesante que es el del Field Museum de Chicago, y ellos hacen, sí, como un trabajo de investigación súper sistematizado, pero a la vez enfocado en la intervención local. Y estaba leyendo, bueno, ellos parten de una aproximación biocultural a la conservación. Tienen un trabajo extenso en la región Andes-Amazonía, en América Latina, y tienen esto de los inventarios rápidos, ah, rapid, inventories, que involucran tanto assets en términos de diversidad biológica y ecosistémica, pero también assets, capital social. Entonces, trabajan muy a la mano con las comunidades para identificar cuáles son esos capitales en términos institucionales, por ejemplo, bueno, cuáles son las estructuras de gobernanza, en términos culturales, eh, trabajan acerca del, o sea, o tratan de mapear un poco, pues, cuáles son los sistemas de conocimiento tradicional que tienen valor ecológico, y luego trabajan de la mano con las comunidades para generar planes de vida que, bueno, al final terminan alineando mucho las prioridades o las necesidades comunitarias con objetivos de conservación. eh, y son procesos muy interesantes. Voy a escribirlo ahorita en el chat para que tengas allí sí, como ese recurso para consultar. Sí, porfa, Yo adelante. tengo una pregunta más así en lo personal, eh, porque ambas trabajan en contextos de mucho conflicto, de ¿no? Incertidumbre, inseguridad. Digamos, ¿cómo navegan ustedes el tomar las decisiones de insertarse o no en esos contextos? Pensando hasta en su propia seguridad, su física, ¿no? Y su bienestar emocional. Y es eso, digamos, cómo navegan esos trade-offs entre el compromiso que uno siente con los temas, con la gente, la posibilidad de hacer investigación fascinante y mantenerse enteras y sanas y felices si se puede. Justo estuvimos hablando mucho de eso, Laura y yo, hace como 2 o 3 semanas. Sí, sí, es una Pues eso pregunta No es importante. fácil. todo, Sí. pero... Ah,
Pues yo tengo como una reflexión general y que he venido desarrollando los últimos 2 años desde que me vine a Estados Unidos, porque viniendo de un país como Venezuela que cada vez más se muestra de manera pues represiva y autoritaria, ¿no? Eh, en personas como yo que están ahorita como en la diáspora, entendemos que los esfuerzos ahora más valiosos para, sí, reconstruir el país vienen desde las bases, o sea, vienen desde estos espacios comunitarios, más que estas grandes contiendas políticas, como que entendí en algún punto que era importante al estudiar este caso, entender qué está al alcance de las manos de las personas en la comunidad, más que sumarme a estos discursos antigobierno permisivo que ha dejado que la minería llegue a esta expansión. Bueno, porque es peligroso. No porque no lo crea, sino porque situarse como en estos discursos te puede poner como en el objetivo y creo que se puede hacer mucho más desde las realidades locales y esta construcción de redes, de apoyo. Entonces, pues mucho de mi trabajo, incluso desde acá, cuando estoy ya de regreso en el campo, es estar en conversación constante con eh, las muchachas. Pues yo trabajé muy de cerca con una organización de mujeres indígenas y me di cuenta de una brecha generacional, entonces somos más o menos contemporáneas, las muchachas que están ahorita como asumiendo el liderazgo de la organización y hay mucho del intercambio, como, bueno, pero tú qué piensas, nos están incentivando a hacer esta intervención, ¿crees que podemos atajarlo por aquí o por allá, ¿no? Me parece como que desde allí, desde la creación de esas redes, hay muchas posibilidades de trabajo y esas son las redes con las que me anclo cuando voy al campo. Y si me preguntan qué vas a hacer tú por allá en caso de que me llegasen a, no sé, detener a una alcabala de militares, mi respuesta va a ser simple. O sea, yo estoy trabajando en términos, pues, de la promoción cultural o eh, se- obviando como esa dimensión más peligrosa del trabajo que hago y siempre como enfocándolo en que mi trabajo tiene que ver con, sí, el fortalecimiento de las comunidades o de, qué sé yo, pero sí toca mucho saber navegar en ese sentido como, bueno, personalmente definir qué significa el trabajo que uno está haciendo y no para evitar posicionarme en estos lugares de contienda, de mayor riesgo político y de inseguridad como tal. Y luego siempre estar muy de la mano con las personas con las que estoy trabajando, ¿no? Como, bueno, si vamos a viajar a la comunidad, viajamos todos juntos, como siguiéndole el paso a la gente que conoce cuál es la realidad con la que lidia cotidianamente y evitando ciertamente exponer a las personas con las que trabajo a riesgos por mi presencia o porque yo quiera, o sea, tal vez en una oportunidad yo quería ir a visitar los conucos, que son las áreas de siembra de la comunidad, y me dijeron no, hay un operativo militar, eh, tú no eres de por acá, si te ven, no van a saber, o sea, va a haber mucha incertidumbre respecto a quién tú eres y es preferible que nos quedemos aquí en el centro de la comunidad, por ejemplo, ¿no? Ese tipo de medidas de estar siempre de la mano con la gente. Bueno, y desde mi experiencia, bueno, no sé, creo que es complejo también, porque en Colombia todo este conflicto no solamente está presente en los territorios rurales, sino que también está presente en las ciudades. Entonces, si uno quiere hacer este tipo de investigaciones, siempre va a estar expuesto, siempre. Entonces, eso es algo que uno pues ya desde el principio debe reconocer. Y yo creo que una forma de abordarlo ya en determinadas comunidades, porque pues el conflicto también está presente a todo lo largo del país, no es que sea como en zonas que, obviamente en diferentes grados, pero está presente en todo lo largo del país, por el ejército, por paramilitares, por narcotraficantes, por la guerrilla, un montón de grupos. Entonces yo creo que una forma de abordar esto puede ser desde empezar estableciendo relaciones de confianza con las comunidades con las que uno va a trabajar
y también estableciendo como estos roles de protección, que creo que son bien importantes en este tipo de trabajos. Y sí, también creo que esto no, pues no debe limitar lo que uno pueda o no pueda hacer en un territorio de trabajo que uno pueda o no puede tener, porque esos trabajos, pues, como decía Laura, son necesarios y pues también el aporte que pueden tener en las comunidades y que pueden tener para distribuir y reconocer su conocimiento, pues es muy importante también. Entonces no hay que dejar de hacerlos, pero sí hay que ser cuidadoso como en cómo se abordan este tipo de limitaciones que pueden haber. Ujú. Bueno, muchas gracias. Pues muchísimas gracias. Sí, Vamos cerrando ya Sí. por una cuestión de tiempo. Muchas gracias a todos. Voy a dejar de grabar ahora.